dando paso a la segunda conferencia del día, titulada Recalculando el riesgo, navegando la nueva era de la realidad digital. Esta conferencia está a cargo de Héctor Calderazzi por ATS Global Suite. Héctor es vicepresidente de Adaxi, ISACA Capítulo Buenos Aires, es diplomado en Data Governance, posee un posgrado en Innovación Empresarial y las certificaciones CISA, CERRISC y CISEME de ISACA. Héctor, ¿andas por ahí? Bienvenido. Hola, recién estaba muteado. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, me alegro. Arrancamos. Tendrías que encender el video, Héctor, a ver. Ahí está. Ahí está, perfecto. Se te ve y Hola. se te Ahí escucha estamos. bárbaro. Bárbaro. Bueno, vamos a ver si podemos compartir. Ok. Ujú. Decime si está viendo mi... Sí, perfecto. Perfecto. Ahí, perfecto. Listo. Bueno, pero es porque tengo alguna nota. ¿Se está viendo la pantalla que corresponde de notas? Sí, sí, la que corresponde. Ok, muchas gracias. Bueno, acá terminando de escucharlo a mi colega Arnulfo, hace un ratito que le mando un gran abrazo, hace mucho que no nos vemos, y la felicito por la presentación que tenía. Bueno, a todos, buen día. Es un gusto participar del SIGGRAPH 2025 para compartir algunas ideas que espero nos inviten a reflexionar juntos sobre cómo la nueva realidad digital está reconfigurando el proceso de gestión de riesgo. Ya tuvieron una breve presentación que le hicieron sobre mi trayectoria, así que iré directo al punto. Lo que a mí me motiva a estar aquí es entender el impacto de la nueva era digital en la gestión de riesgo, con sus luces y sombras, y recalcular en cómo podemos adaptarnos sin perder de vista el propósito y la confianza que la gestión de riesgo debe generar. Temario que he preparado va a pasar por estos temas, o sea, va por estos puntos, o sea, un punto de partida de lo que es el riesgo, el cambio, el impacto de la realidad digital, las nuevas capacidades que tenemos justamente podemos aprovechar para la gestión de riesgo, los riesgos emergentes, los estándares, marcos, casos de uso simples y reales, reflexión estratégica y un cierre. Bueno, y a propósito de todo este temario, ya me surge como un primer corolario, o una primera reflexión, que en esta nueva era adaptarse es clave. Y como dijo Darwin, no es el más fuerte el que sobrevive, ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Bien, yendo al punto de partida de riesgo y cambio. O sea, vivimos en una aceleración tecnológica sin precedentes. O sea, nosotros vamos a hablar acá del riesgo de cambio, del contexto actual, del momento de inflexión que tenemos. O sea, la realidad digital redefine cómo operamos, cómo decidimos y gestionamos los riesgos. Necesitamos recalibrar nuestros marcos mentales y herramientas. ¿Qué puntos claves nos surgen en este sentido? Es que el entorno cambió drásticamente. Lo digital ya no es una capa de soporte, ahora es el núcleo operativo de todos los negocios, de la parte de gobierno y de todas las vidas cotidianas. Y lo que antes era estable, hoy ya es dinámico, se mueve constantemente. Los riesgos que eran previsibles ahora evolucionan en el tiempo real, impulsados por la inteligencia artificial, por la automatización, por la conectividad. O sea, nuestro modelo mental a su vez sigue siendo analógico. O sea, muchos procesos de gestión de riesgo aún responden a lógicas lineales que están un poco estáticas y que estamos basados todavía en controles ex post. O sea, reaccionamos tarde. Justamente lo que necesitamos es recalibrar herramientas, recalibrar nuestra cabeza, nuestras mentalidades, pasar de un control a adaptación. Adaptación. De la detección tardía a una anticipación inteligente y de lo que es una respuesta que era más manual a una reacción programada y hasta a veces orquestada de alguna forma. Entonces, en otras palabras, esto no es un upgrade técnico. Es algo que vino para quedarse, es un cambio de paradigma. Y hoy por hoy podemos decir que no es suficiente digitalizar lo viejo, hay que rediseñar lo nuevo. Ahora, en este sentido, justamente el riesgo y el cambio, la gestión tradicional de riesgos nos sirve como una base que evoluciona. O sea, acá
el ciclo estructural no va a desaparecer, porque de hecho tenemos que identificar el riesgo, tenemos que evaluarlo, tratarlo y monitorearlo. O sea, la ruedita de la gestión de riesgo o el modelito que quieran de las ISO o la gestión de riesgo que me gusta a mí, perdón por venderle, de ISACA, donde dice el contexto, la identificación, la evaluación, el tratamiento, el monitoreo, esta ruedita que nunca termina y que tenemos que hacerlo en forma permanente, digamos, eso no va a cambiar. O sea, lo que va a cambiar es cómo lo hacemos. O sea, cómo identificamos, apoyados en análisis de datos de inteligencia artificial, en la evaluación en tiempo real con modelos que son más predictivos, un tratamiento más automatizado. O sea, en ciertos casos podemos usar Playbook, podemos usar la inteligencia artificial generativa. Podemos tener monitoreo continuo, adaptativo, cosas que antes no las teníamos. La gestión se vuelve más dinámica, más ágil, tenemos más información de contexto. Entonces, ¿qué tenemos? Un nuevo desafío. ¿Y cuál es el nuevo desafío? Mantener la trazabilidad y gobernar lo nuevo sin perder velocidad ni adaptación. Es decir, porque si no el cambio nos pasa por arriba. Entonces, ¿qué se trata en corolario de esta situación? O sea, no se trata de reinventar esta ruedita, sino de reimaginar cómo la ejecutamos. Bien, el impacto de la realidad digital para el proceso, o sea, hoy la realidad digital, ¿cuál es la situación? O sea, la realidad digital es un ecosistema vivo donde hay personas, máquinas, algoritmos, datos que interactúan continuamente. Esto está impulsado por muchas tecnologías que, como ser la inteligencia artificial, la automatización de los procesos, el RPA, el SOAR, el análisis avanzado de los datos, Big Data, Analytics, la inteligencia artificial generativa, en la Internet de las cosas, la conectividad ubicua, la computación a la nube, y puedo seguir nombrando. Pero ¿qué es lo que tienen de especiales, de características distintivas todas estas situaciones? Que estamos hiperconectados, que tenemos decisiones basadas en datos, que hay procesos que están en tiempo real y que necesitamos adaptación y personalización automática. Entonces, dicho todo esto, a la vez tenemos consecuencias que son clave, que el riesgo ya no es un evento aislado o algo futuro, sino que es una condición permanente, el entorno que evoluciona en simultáneo con las operaciones que se van produciendo. Y hoy por hoy, sea la realidad digital ya no se sigue gestionando con los mapas analógicos. Lo que tenemos que cambiar es esa cabeza. Entonces, pero a la vez tenemos una situación que los algoritmos mismos, la inteligencia artificial entra a la sala de control, entra al trabajo de riesgo, entonces lo podemos tomar y la gestión de riesgo ya ha cambiado radicalmente, ya no depende únicamente de un juicio humano como dependía antes de analizar, sino que también los sistemas inteligentes actúan como nuevos actores en el proceso. Los algoritmos no reemplazan a la persona, pero sí amplían la capacidad para detectar lo que antes era invisible, que se nos pasaba, ahora es más fácil de detectar. La inteligencia artificial nos ayuda. O sea, en la inteligencia, los modelos de inteligencia automatizan las tareas que eran críticas, pesadas, de analizar los registros, de evaluar a los terceros, revisar reglas de seguridad o la validación de acceso. ¿Y esto qué nos permite? Anticipar riesgos. Y de esto justamente lo que se trata es la gestión de riesgo, de no vivir del pasado, sino alimentarte del pasado, entender lo que emerge y pensar y ser visionario hacia adelante. Ser más proactivo. Entonces, más adelante vamos a ver ejemplos prácticos de cómo la inteligencia artificial está transformando las prácticas tradicionales de control, o sea, acelerando la detección de amenazas, mejorando la calidad de análisis o ayudando a tomar decisiones que son más informadas. En resumen, puedo decirle que la inteligencia artificial le está dando potencia a la evaluación de riesgo y que mejora la toma de decisiones. Ahora, volcada estas nuevas capacidades para el proceso de gestión de riesgo, vamos a ver en lo que son los pasos típicos del proceso de gestión de riesgo, en qué nos sirve en cada etapa de gestión de riesgo. Me tomo el permiso de mostrarles sobre el gráfico de ISACA,
que a su vez está montado en la ISO 31000, ISO 27005, etcétera, del ciclo de gestión de riesgo, donde uno identifica el contexto y tiene que identificar el riesgo. En el punto de identificación de contexto y de riesgo, uno puede tener análisis predictivo de riesgo, correlación de señales débiles, identificar patrones anómalos, mejora continua. O sea, ¿en qué me sirve esto? Análisis predictivo de riesgo, o sea, me anticipa escenarios críticos a identificar combinaciones de variables que históricamente me precedieron a un evento de alto impacto. O sea, yo puedo identificar eventos que pasaron e ir para atrás en forma, digamos, de análisis histórico, o lo que hace ingeniería inversa, etcétera. Y entonces esto me va a servir para reducir la sorpresa, para mejorar la toma de decisiones. Por ejemplo, en una entidad financiera que utiliza inteligencia artificial para analizar transacción histórica y que detectar combinaciones que precedieron un fraude. Al identificar un patrón similar en el tiempo real, los cambios sutiles en un comportamiento, un cliente, una ubicación, un horario, etcétera, el sistema va a alertar automáticamente y va a bloquear la operación. Y así tiene más información para bloquear. Pero tengo que decirle qué criterios tiene que tomar, por qué pasaron, mira, cuando nos robaron se dieron estas situaciones, o sea, estas cosas que yo antes las tenía que detectar ex post con mucha más información, me sirven para prevenirlo, que cuando empieza a detectar situaciones anómalas de una persona que está entrando cuando no corresponde, está usando horario y haciendo operaciones habituales a las 11 de la noche, y antes que venía toda a las 8 de la mañana, dice, ¿por qué pasa esto? Entonces, identificación de patrones anómalos en tiempo real, el sistema aprende lo normal y alerta el mínimo desvío. ¿Y esto que permite? Detectar amenazas desconocidas como Zero Day, como ataques internos, como movimientos laterales, etc. Y la mejora continua, disculpen, ahí está. La mejora continua la correlación de señales débiles que detecta patrones ocultos entre eventos en forma aislada que parecen inofensivos, por ejemplo, que hay múltiples accesos inusuales o hay pequeñas variaciones de comportamiento o el uso de varias transacciones sin superar un límite de autorización. O sea, ya hemos vivido situaciones que las personas encuentran un límite porque en una operación, la liquidación de una operación, cuando pasa ese límite, lo registra en prevención de lavado de activos. Y la persona echa el control, o sea, buscan la trampa y lo que hacen es fraccionar las operaciones, hacer varias operaciones y pasar los acumulados con varias operaciones en forma, digamos, de operaciones más chiquitas. Pero entonces hay que mejorar los controles. Entonces yo lo que puedo hacer, si el control no funcionó, yo puedo detectar que esos controles cómo debería mejorarlo. O sea, la mejora continua por la anticipación de la amenaza, cada nuevo evento alimenta a los modelos de inteligencia artificial que se actualizan dinámicamente. O sea, en resumen, la inteligencia artificial transforma la gestión de amenazas de una práctica que era reactiva a una estrategia que es proactiva y adaptativa. Y nos estamos adaptando porque el escenario va cambiando constantemente. Lo que ayer funcionaba, hoy no funciona más. Tenemos un nuevo ataque, tenemos un nuevo desafío. Ahora el cuento del tío lo hacen distinto. O sea, integrando vigilancia constante, aprendizaje autónomo y respuesta que lo pueden hacer en milisegundos. Y que la persona, a veces uno, entre que entiende y detecta la situación, reacciona, ya nos robaron, nos desvalijaron, como se dice acá. Y este punto de identificación como concepto final me dice que para analizar, o sea, que quien va a detectar antes, por supuesto, va a decidir mejor, y quien va a decidir mejor va a sobrevivir a esta realidad digital. Con respecto a la evaluación del riesgo, también nos ayuda la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para asignar puntaje de riesgo que combinan en función del contexto real. Por ejemplo, tan crítico el sistema afectado o si hay controles activos. O el aprendizaje en tiempo real, por ejemplo, se ajusta solo porque aprende nuevos eventos, de nuevas amenazas, de cambios de entorno. O riesgo contextualizado, porque una misma amenaza no representa el mismo riesgo para todos. Por ejemplo,
un problema de una transacción no es lo mismo en una sucursal grande, en una sucursal mediana, en una sucursal chica. A veces los problemas ponemos todos los puntos en la sucursal grande y en la sucursal chica no hay segregación de funciones y entre dos personas nos roban la sucursal. A su vez, la inteligencia artificial debe ser explicable. Es clave poder entender por qué la inteligencia asignó cierto nivel de riesgo, entender esa caja negra para tratar de explicarlo y decir que esto permite tomar decisiones con mayor confianza, empezar a confiar y auditar el razonamiento del sistema. Esto lo vamos a ver en la parte de gobierno más adelante, pero a ver, un caso simple, un sistema que detecta una vulnerabilidad crítica. Pero al saber que afecta a un servidor que no tiene acceso a Internet, ajusta el riesgo moderado. Por ejemplo, en una evaluación de riesgo que está relacionado con estos eventos. Entonces, ¿qué podemos decir de este punto de la evaluación de riesgo? Que el análisis de riesgo no puede quedarse únicamente con la historia, como sabemos, de lo que nos pasó y que debe anticipar lo que podría pasarnos, justamente porque los analistas de riesgo tienen que estar mirando hacia adelante. Lo que pasó ya es historia. Y cuando vamos a ver el punto de tratamiento del riesgo, una vez que identificamos y evaluamos, decimos cómo tratar, acá podemos tener la orquestación con los flujos inteligentes, la integración en playbook, los playbooks preconfigurados, más el aprendizaje continuo, los tiempos de reacción en segundos, no en horas. O sea, la orquestación, por ejemplo, la inteligencia artificial conecta diferentes herramientas de seguridad y toma decisiones coordinadas, detecta, decide y actúa en forma integrada sin intervención humana con tareas repetitivas o urgentes. Los playbooks preconfigurados más el aprendizaje continuo se usan guías de respuesta para cada tipo de incidente. El tipo de incidente, o sea, el tratamiento se programa de acuerdo a una escala de decisión donde dice, este es el apetito de riesgo que tenemos, todo lo que está acá abajo lo vamos a aceptar, todo lo que está acá, que pasa una vez cada muerte de obispo, lo vamos a poner en una reaseguradora automática que nos genere una póliza de seguro, a validar si tenemos póliza de seguro, lo que está acá hay que evitarlo, lo que está acá necesita controles, y puedo todo esto estar mapeando esta toma de decisiones si se están haciendo correctamente de acuerdo a los criterios que estamos estableciendo, y simplemente lo que estamos poniendo es una matriz de tratamiento, de decisiones de tratamiento del riesgo. Entonces, lo que va a ofrecer la inteligencia artificial con el proceso de gestión de riesgo en la parte de tratamiento es tener consistencia y reducción de errores. La respuesta automática reduce en fallas humanas, eliminan demora por fatiga, porque la gente se molesta, se pone de mal humor, siempre haciendo esto. ¿Hasta cuándo? Por burocracia, pues siempre hacer el mismo control. O sea, pero la máquina no se cansa. Los casos prácticos simples, un sistema que detecta una cuenta e intenta acceder desde una ubicación inusual y fuera de horario. El pliego automático verifica si el usuario tiene permiso, encuentra que no los tiene y en menos de 2 segundos bloquea el acceso. De hecho, me van a decir que hay aplicaciones ahora que se usan en ciberseguridad que ya tenemos este tipo de bloqueo, pero lo puedo desarrollar más y lo puedo integrar porque todo el programa de ciberseguridad tiene que estar integrado con la gestión de riesgo y los eventos que pasan, por supuesto que tienen que estar integrados también. Bien, en este punto, de respecto al tratamiento, nos queda como reflexión que cada segundo cuenta, como sabemos, y que la mejor respuesta, por supuesto, es la que ya empezó. Bien. Yendo a la última etapa del proceso de gestión de riesgo, lo que es la parte de reporte, de monitoreo, nosotros podemos tener, con la ayuda de la inteligencia artificial, generación automática de dashboard, reporte, alerta, información contextualizada por perfil de usuario, comunicación proactiva. Por ejemplo, los dashboards. La inteligencia organiza la información en tiempo real y crea visualizaciones dinámicas. Los informes, según lo necesita la alta dirección, que le interesa el impacto estratégico. Los analistas, que observan detalles técnicos. O el equipo operativo, que lo que le interesa son las tareas concretas. Uno puede tener de un mismo evento reportes que automáticamente se disparan a distintos sectores.
Y hoy cuando uno tiene que hacer un informe de auditoría con un informe de riesgo, demora hasta que saca el informe y lo quiere sacar por el hijo, ya pasó la oportunidad. Y ya estamos con otro nuevo escenario que a los directores no les interesa un informe prolijo y que se está cubriendo el director. Lo que le interesa es que le digan lo que pasó y que a ver cómo con la menor plata posible podemos evitar que esto vuelva a ocurrir de nuevo. O sea, una comunicación proactiva, inteligente del sistema no espera que lo consulten, detecta situaciones y envía alerta o reporte. El tema es qué criterio está usando. O sea, los beneficios que vamos a tener es agilidad, precisión, nos va a quedar trazabilidad. Porque el sistema va a dejar registro de acuerdo como nosotros lo definamos, por supuesto. Se mejora la toma de decisiones, a reducir los tiempos, se evitan los errores, queda registro, etcétera. O sea, un caso simple que le puedo decir, o sea, ante un incidente de ciberseguridad, un ejecutivo, o sea, el sistema genera 3 reportes automáticos. Para un ejecutivo que resume el impacto, las medidas tomadas, para un técnico que le da el log, las alertas, las recomendaciones, o sea, más en detalle, y para un operativo que le da las instrucciones para el soporte de lo que hay que hacer para salir adelante de la situación. O sea, informar bien en este tema no es dar mucha información, tenemos que identificar a quién le vamos a dar la información en el momento justo y a ver cómo en esa generación de reporte nos va a ayudar la inteligencia artificial. Bien, antes de seguir hablando, paso un segundo a ver, un segundo, les voy a compartir un caso. Bueno, acá les comparto un caso para que vean, a partir de lo que yo estuve hablando bastante hasta recién, de las cosas y de las situaciones que están, a ver si ustedes se animan, van a menti.com, ponen este código o escanean, ¿no es cierto?, este QR y eh, escriban libremente una frase, una idea, algo de dónde ven que la inteligencia artificial los puede ayudar en detectar fallas, en aprender de errores, en analizar el clima, por ejemplo, en priorizar su negocio, no sé, en otras cosas, de acuerdo a la naturaleza de cada negocio que tengan. Es decir, ¿qué es lo que busco acá? O sea, yo les mostré los ejemplos donde la inteligencia, de eso se trata, de tirar alguna idea, es donde entienden ustedes que los puede ayudar en el proceso de gestión de riesgo desde su punto de vista. Buenísimo. Bien, perfil de cliente, voy a leer algo, detección de patrones anómalos, mejora de tiempo, comportamiento, fiscalización, análisis de datos, abordaje inusual, toma de decisiones, categorización, perfil de cliente, mejora de controles, detección de patrón, análisis de registro, análisis de datos y costos, excelente, chequeo y verificaciones, predicción de ataque a la red a partir del uso de machine learning, perfecto, ataque descentralizado de DOS, muy bien, bueno. Bueno, muchas gracias por la participación hasta aquí. Voy a dejar de compartir un ratito, vuelvo a la presentación, así les comento de cómo lo veo yo.
Bueno, Ana, ¿se ve bien? ¿Estamos en riesgo emergente nuevamente? Está perfecto, sí. Perfecto, se ve la pantalla no se ve ninguna nota, nada raro que se pueda ver ahí. No, no, no. Bueno, Está bueno, perfecta la presentación. gracias, muy amable. Bueno, yo les conté alguna forma de aplicación en lo que, a ver, Arnulfo le estuvo contando de algunos temas, ¿no es cierto? Como diciendo, guarda con la ciberseguridad todo lo que se viene de riesgo. Acá le estoy diciendo de riesgo, es como lo ponemos en el proceso de gestión de riesgo en línea, para después ponerme en el equipo con Arnulfo. Y digo, para las etapas del proceso de riesgo, les conté qué le podemos poner en qué sentido la inteligencia artificial nos ayuda en cada etapa. Pero aparecen los riesgos emergentes de la propia inteligencia artificial, las nuevas amenazas que tiene el mundo digital. Y de hecho, en este nuevo escenario, no todo lo que brilla con inteligencia artificial es confiable. Si bien la inteligencia artificial ofrece enormes oportunidades, también trae riesgos emergentes que desafían la seguridad, la ética y el cumplimiento normativo. Por ejemplo, tenemos temas de sesgos cognitivos. Sabemos que cuando los modelos aprenden de datos históricos, pueden reproducir prejuicios sociales que teníamos, por ejemplo. ¿Y esto qué puede llevar? A decisiones injustas como filtrar negativamente los CV que podrían ser de un determinado género. O, por ejemplo, puede haber una dependencia opaca de lo que son las terceras partes en soluciones de inteligencia artificial. Porque muchas soluciones de inteligencia artificial como servicio no ofrece visibilidad sobre cómo funcionan y qué datos usan. Entonces nos deja sin control ni capacidad real para auditar. O puede haber vulnerabilidades de ataque, lo que tenemos hoy, ¿no es cierto?, envenenamiento de datos o, digamos, input adversario, donde los modelos pueden ser manipulados para cometer errores sin que los operadores lo noten. O puede ser temas de privacidad, temas de regulación en contextos altamente desconectados, o sea, cumplir con GDPR, con las leyes locales de datos, se vuelve cada vez más difícil. Entonces, por ejemplo, imagínense que un sistema de selección de personal si fue entrenado con datos sesgados, podría discriminar mujeres en roles técnicos y si se usa un soporte de inteligencia artificial sin controles, puede estar violando normas de privacidad sin que la empresa lo sepa. Y esto se nos lleva a una segunda o un concepto, digamos, decir, ¿estamos preparados para responder a los nuevos riesgos propios de la inteligencia artificial? Y siguiendo con estos riesgos, además de los riesgos que son visibles, hay preguntas que no siempre nos hacemos, pero que son clave si queremos construir soluciones que son confiables. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿y la fuente de datos? ¿Qué pasa con la fuente de datos? Entonces, como nos entusiasmamos con la inteligencia artificial, usamos los datos como venga y son perdura, cualquiera, y por supuesto resultados, como todo proceso, si entra el input es malo, por mejor proceso que tenga, el output va a ser malo. O sea, ¿qué tan confiables son las fuentes de datos? ¿Quién garantiza la calidad, la actualidad o la representatividad? Lo que parece inteligente puede estar sesgado, o sea, desde la base o de las fuentes de datos. ¿Qué pasa con las alucinaciones? Los modelos generativos a veces inventan información y sí tenemos que confirmar que lo que está generando es confiable. Y acá lo tenemos, nos damos vuelta, miramos Isaac y le tocamos el timbre a Digital Trust y a ver qué nos dice en sentido. Lo buscamos en COVID. Cualquier cosa de estos controles nos sirven para poner en caja las soluciones que estamos usando en un ambiente aplicado para gestión de riesgo con inteligencia artificial. ¿Cómo detectamos y gestionamos esas respuestas falsas pero convincentes? Entonces, ¿podemos auditar decisiones automatizadas? ¿Entendemos por qué la inteligencia asignó cierto riesgo o eligió a un candidato? ¿Podemos justificar ante un regulador?
existe como una responsabilidad compartida. De hecho, ya no somos solo los que decimos, son parte del nuevo terreno y lo que debemos dominar, o sea, con responsabilidad y sin perder el control. Entonces, estas preguntas, entonces, es la que debemos hacernos y no hay inteligencia confiable sin ética, sin transparencia y, por supuesto, sin un control humano. Entonces, referido a los riesgos emergentes, tenemos que prestar atención en lo que es la gobernanza del riesgo en la era de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que decir, ¿quién revisa las decisiones que toma la inteligencia artificial? La automatización no elimina la responsabilidad. Las decisiones críticas basadas en inteligencia, como rechazar un préstamo, activar una alerta, deben ser auditables. No tiene que ser una caja negra sin supervisión. No, los nuevos roles emergen. Algo de eso estaba diciendo Arnulfo Fuentes. O sea, tenemos nuevos roles. ¿Qué nuevos roles aparecen? Y tenemos roles que son el auditor de los algoritmos, el gestor de riesgo, de los modelos de gestión de riesgo, no sé, lo que necesite. O sea, el gestor del riesgo, de los modelos que gestionan los riesgos asociados a los modelos predictivos, incluyendo el tratamiento, el entrenamiento, el uso y la degradación en el tiempo, porque el modelo funciona bien y puede ser que en determinadas circunstancias no funciona mal. Entonces, a su vez, para este esquema de gobierno tenemos marcos éticos, regulaciones que están en construcción, hay diversos organismos que trabajan, de hecho la Unión Europea que viene trabajando hace muchísimo, que propone clasificar los sistemas por nivel de riesgo, que está el NIS con los dos elementos que tiene, que son los marcos de gestión de riesgo y el marco de ciberseguridad, donde incluyen temas de riesgo para una auditoría, para una inteligencia artificial confiable, centrada en la transparencia, en la robustez. O sea, la gobernanza tiene que ser integral y ¿qué implica? Combinar los controles técnicos, legales, éticos, como siempre, no es solo un tema de seguridad, si también es reputación, es legalidad y es la confianza de la organización. Por ejemplo, una empresa implementa un sistema de inteligencia artificial para evaluar la productividad del empleado, pero le empiezan a tener denuncias por decisiones injustas y entonces se tiene que auditar el modelo y se descubre que penaliza a los perfiles que trabajaban en horarios atípicos. Entonces el auditor de algoritmo que hace recomienda ajustes, mientras el gestor de modelo tiene que establecer los controles de revisión periódica para que esto no vuelva a pasar. Delegar la inteligencia artificial en la inteligencia artificial, el proceso de gestión de riesgo, no le significa renunciar al control. Gobernar es comprender, es vigilar y asumir la responsabilidad que corresponde. Bien, y acá tenemos los estándares y los marcos referidos a gestión de, a inteligencia artificial que están en proceso de evolución. Nosotros tenemos nuevas tecnologías que exigen nuevas interpretaciones y evoluciones constantes. Las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, no solo requieren nuevas herramientas, sino que también una nueva forma de entender y usarlas. O sea, en ese sentido aparece la 42001, que muchos ya habrán leído, o sea, el sistema de gestión de inteligencia artificial, que está orientado al desarrollo, al uso, forma responsable, transparente. Y después aparece la ISO 42005, que es de este año. La ISO 42005 ofrece una guía práctica para evaluar el impacto de las tecnologías de manera confiable. El 1 de agosto de 2024 entró en rigor el reglamento europeo de inteligencia artificial, muy fuerte. El reglamento tiene por objeto fomentar el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial. Incluso este reglamento establece lo que es un riesgo mínimo, un riesgo específico, un riesgo alto, un riesgo inadmisible. O sea, tiene un nivel muy rico de aporte para el proceso de gestión de riesgo propiamente dicho. Por supuesto, tenemos a COVID que nos da los conceptos de agilidad, el valor digital, la gobernanza adaptativa, que nos permiten ajustar los objetivos de control en entornos como la inteligencia artificial. También tenemos NIST, que por su parte amplió los marcos, como decíamos antes, los frameworks, el framework de riesgo, el framework de ciberseguridad, y lo integra a riesgo de sistemas automatizados y promueve prácticas como trazabilidad, como la validación, la documentación técnica.
En cuanto a la 27005, sigue siendo útil. Y si bien no especifica para la inteligencia artificial puntualmente, pero puede adaptarse porque me puede incluir riesgo como sesgo algorítmico. De hecho, ya habría el tema de los sesgos en la 27005 o decisiones automatizadas. Entonces, ¿esto qué nos abre? Una oportunidad de adaptarnos enfoques híbridos, de combinar marcos tradicionales con nuevos elementos de gobierno algorítmica, de gestión ética y cumplimiento normativo. O sea, no se trata de reemplazar lo conocido, sino de enriquecerlo para abordar mejor los desafíos de inteligencia artificial según la necesidad que tiene cada organización. Por ejemplo, una organización del sector de salud que revisa un marco de gestión de riesgo que está basado en una ISO 27005, que tiene un NIST, por ejemplo, que está usando ese marco, al integrar un sistema de diagnóstico asistido por inteligencia artificial va a adoptar controles para evaluar la calidad de entrenamiento del modelo, el nivel de explicación, los riesgos legales asociados. O sea, paralelamente puede usar a COVID para redefinir las metas de gobierno ligadas al valor digital, generando nueva evolución. O sea, tenemos marco de dónde agarrarnos, tenemos marco de dónde hacer referencia para ver cómo hacemos en encuadrar el uso, que la inteligencia artificial nos sea útil para mejorar nuestro esquema de gestión de riesgo. Como mensaje final, no hay que descartar que los marcos tradicionales, sino que hay que hacerlos evolucionar y, por supuesto, ir conociendo que tenemos nuevos marcos específicos para la inteligencia artificial que tenemos relacionado con el proceso de gestión de riesgo. Los estándares, las buenas prácticas de gestión de riesgo, o sea, en línea con las buenas prácticas, bajando a la práctica propiamente dicha, podríamos marcar los siguientes aspectos donde la inteligencia artificial me permite potenciar la gestión de riesgo. Por ejemplo, bajando a la buena práctica, puedo tener, a su vez, desafiando todo esto, puedo tener un mejor gobierno porque la inteligencia artificial me va a dar mejor apoyo a la toma de decisiones estratégicas, ya que me va a ayudar a tomar decisiones mejores al detectar patrones, anticipar tendencias y alinear los objetivos de riesgo, alinear los riesgos con los objetivos de negocio, a evaluar modelos predictivos, o sea, tener respuesta activa de los controles de forma automática, como bloquear acceso o enviar, o sea, alertas en una forma mucho más temprana, a generar informes más claros, más rápidos. ¿Cuánto demora un auditor en hacer un informe manual? ¿Cuánto demora? O sea, el tema no es reemplazar al auditor. Es decir, el auditor tiene que valerse de la herramienta para facilitar y ver cuáles son los criterios y establecer cuál es el elemento para tratar de que su informe sea lo más rápido posible, sea oportuno y sea confiable y oportuno. A veces por querer, vuelvo a repetir, por querer hacer el informe ideal, se demora un montón de tiempo y no se llega a la oportunidad y estamos siempre que el informe esté completo, que sea eficiente o que sea oportuno. Bueno, estas cosas nos ponen en otro escenario, la inteligencia artificial nos lleva a otro escenario. Y un centro de operaciones, le doy un ejemplo, un centro de operaciones de tecnología que usa la inteligencia artificial para monitorear el tráfico de la red. Entonces, cuando uno tiene un comportamiento anómalo, o sea, que hoy lo puede ver, el sistema puede aislar automáticamente un servidor. De hecho, una denegación de servicio, ¿no es cierto? Cuando tenemos, ¿no es cierto?, muchos intentos de acceso, una saturación, ¿no? Puedo detectar ese tráfico anómalo y automáticamente bajar el servidor A e ir por el servidor alternativo, ver cuál es el protocolo para establecer las líneas blancas, las líneas de comunicaciones, activar un pseudo programa de contención. Como mensaje, o sea, de los estándares y en qué me mejora, o sea, con la inteligencia artificial el riesgo se gestiona de forma proactiva y se convierte, ¿no es cierto?, esto en una oportunidad estratégica. Bueno, ustedes me estuvieron pasando algunos ejemplos de cómo utilizarían la inteligencia artificial para mejorar el proceso de gestión de riesgo. Ahora les voy a comentar algunos que a muchos de ustedes me dijeron, otros que se me ocurren a mí, y por supuesto que puede haber mucho más. Más enfocado en la gestión de riesgo de tecnología y seguridad en la información. O sea, ¿cómo usar la inteligencia artificial en la gestión de riesgo?
Y nosotros tenemos que usar la observación en auditoría. Sí, la observación en auditoría es parte de lo que pasó, es parte de los incidentes que pasaron y nos tiene que servir de input para la gestión de riesgo. Pero el problema que tenemos es que las organizaciones tienen auditoría interna, auditoría externa, auditoría del ente regulador, auditoría tal. Y cada uno escribe su lenguaje. A mí un mismo punto de observación tiene observación escrita de distintas formas. Es un lío mapearla, es un lío converger y tiene un trabajo que dice tedioso, la gente se cansa y no lo termina haciendo como corresponde. O sea, mediante el uso de la inteligencia artificial, yo puedo lograr estos mapeos, puedo tipificar las observaciones y puedo lograr que sea más efectivo. Otro tema que puedo usar en la debilidad del diseño y control interno. Tengo que analizar las políticas, normas y procedimientos de la organización. Héctor, tenemos que analizar esto, tenemos que implementar, decime cómo está. Y uno tiene que leer cada política necesaria. Y que si la organización tiene 30 procedimientos, 40 procedimientos, 5 políticas, 20 políticas, o sea, tiene que analizar y tiene que aplicar el mismo criterio. Entonces dice, no, pero no llego, pongo un equipo de trabajo y cada uno trabaja con sus criterios, no podemos uniformar los criterios, es decir, esto, si le damos los criterios, poniéndole una base, analizando con la inteligencia artificial, puede decir, búscame cómo están desarrollados los procedimientos, el paso que diga quién tienen que hacer, quién lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, dónde lo hace, cómo guarda la evidencia. Los registros de incidentes, valiosísimo, el proceso de gestión de incidentes es parte de la gestión de riesgo. Es el input el input preciado de la gestión de riesgo. La base incidente con sus descripciones, las criticidades, con todo esto es el input espectáculo para la gestión de riesgo. Acceso indebido, pruebas insuficientes, código inseguro, resguardo, terceros valorables, interrupción, firewall. Cuando tenemos que usar los firewall, Héctor, tenemos como 200 reglas de firewall. Perfecto, trae las 200. Después no tengo con quién analizarlo. O sea, para analizar y para trabajarlo, o sea, si yo tengo trabajándolo y poniéndolo, ¿en qué criterio me va a facilitar? Análisis incompleto de log, análisis incompleto de... Y acá me trabé con una que pasé rápido porque la veía Ana y ya me está por pedir tiempo. Las pruebas insuficientes. A ver, pongamos una mano al corazón un segundo. ¿Quién hace las pruebas? Las pruebas que son representativas del universo. Es más, probamos lo nuevo y lo viejo deja de andar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las pruebas? ¿Podemos poner los lotes de prueba? ¿Podemos decirle a la inteligencia, armame el lote de prueba con esta situación, cuáles son las criticidades? Sí, claro que podemos. Los códigos inseguros. Si yo traigo OWASP y lo pongo al lado y le digo cuál es el código inseguro, cuáles son las cosas que son, entonces voy a poder filtrar el código inseguro antes de su pase a producción. Ya estoy, ¿eh? Dame 2 segundos. Bien. Entonces, la reflexión estratégica es de la amenaza a la oportunidad, el nuevo ataque para navegar, o sea, la incertidumbre, el riesgo ya no solo es evitar, sino explorar, entender. Entender el riesgo no siempre es el problema. También puede mostrar, como dice Isaka, una oportunidad en lo que se llama el riesgo positivo. Y el que analiza el riesgo es una persona de valor para la institución y puede estar descubriendo que vale la pena asumir ese riesgo. Valor en la adaptación y el aprendizaje continuo. El rol del profesional es más que controlar. Hoy el desafío es guiar, entender señales para conectar con el riesgo y la estrategia. Bien, entonces, finalmente nos hacemos unas preguntas estratégicas. Detrás de cada tecnología transformadora hay decisiones humanas que no pueden eludirse. Entonces, ¿cómo las gestionamos? Nuestro marco actual nos permite adaptarnos. ¿Quién es responsable? ¿Cómo garantizamos la ética? Hacer buenas preguntas no es mostrar duda, es demostrar el liderazgo responsable. Entonces, para cerrar todo esto, quédate tranquila, Ana, que ya estamos, entonces, gestionar el riesgo hoy exige una nueva mentalidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Implica repensar la forma que tomamos las decisiones en contextos que son cambiantes. Entonces, ¿qué tenemos que recalcular? El riesgo es avanzar con inteligencia y con estrategia, que recalcular el riesgo es asumir que el mapa ha cambiado, que los métodos tradicionales ya no alcanzan.
por sí solo y que necesitamos nuevas capacidades para anticipar, adaptarnos y responder con agilidad. Con la inteligencia artificial bien usada, no reemplaza el juicio humano, pero sí lo potencia. Entonces podemos detectar patrones invisibles, podemos acelerar respuestas, podemos monitorear, tener monitoreo continuo. Nos puede ayudar a comunicarnos mejor, porque de hecho un mismo reporte de un mismo problema puede generar el reporte para la dirección, el reporte de los mandos medios y bajos. Y sobre todo, la falta de una nueva actitud, menos control pasivo y más involucramiento. Pero los aspectos clave que no tienen que olvidarse es que siguen siendo fundamentales: identificar bien los riesgos, relacionar los riesgos y los planes estratégicos, responsabilidades claras y comunicarse como Dios manda. Esto es todo. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Héctor. Nos da solamente para un minuto para una pregunta. Si Dale. después tienen más preguntas, por favor se la pueden hacer llegar a Héctor en forma directa. ¿Cuáles serían, a tu entender, los pasos mínimos a dar para poder emplear la IA con cierta confianza, atento a los riesgos que por sí misma trae? Si podés brevemente en un minuto, así no... Para usarlo en forma confiable, eso tiene que estar dentro de las políticas, dentro del contexto que usa la organización. Que no use cada uno por su sector, como sabemos, lo que se llama el shadow IT. O sea, que cada uno, cuando en la desesperación, y más de todo con la inteligencia artificial que te genera a todo el mundo, primero uno cuando empieza, lo entusiasma de una forma, cuando empieza a descubrir, ¿no es cierto?, lo atrapa. Entonces todo el mundo que va a decir, no quiero más los programadores, no quiero más los analistas, empieza a trabajar hasta que se empieza a dar cuenta. Entonces, decir de que tiene sus bemoles. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Que estar en ambientes que están controlados por la organización. Y de hecho, las organizaciones están trabajando con inteligencia en entorno. Cada una de los hits de los proveedores, de los mejores proveedores de tecnología, hasta ofrece sus plataformas. Correcto. Bueno, muchas gracias, Héctor, No, por nada. Un por tu gusto compartir con participación, usted. un gusto como Bueno, siempre. espero que haya sido de utilidad y nos estamos viendo. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Que siga muy bien. Gracias, muchas gracias.